un hombre que aprovechó la reputación de seguridad de Japón. Koji se centró en inocentes e ingenuos para satisfacer sus necesidades, lo que resultó en la pérdida de múltiples vidas. Koji Yamada, de 45 años. Koji nació el 4 de abril de 1970 y vivía en la ciudad de Hirakata, en la prefectura de Osaka. De niño, Koji tuvo una infancia solitaria. Su padre era panadero y su madre trabajaba a tiempo parcial en la hostelería. Debido a las largas jornadas laborales de sus padres, Koji no tenía la oportunidad de pasar mucho tiempo con ellos, y se decía que su madre era fría, regañona y negligente con el pequeño. Esto hacía que Koji deambulara a menudo por su barrio buscando entretenimiento. Pero ningún otro niño jugaba con él y los adultos que lo rodeaban desconfiaban de él, evitándolo siempre que tenían la oportunidad. Su situación vital también era un punto de discordia con los vecinos, ya que, siendo Japón un país famoso por su limpieza, gran parte de su población consideraba el desorden como algo ofensivo. Lamentablemente, la casa familiar de Koji era conocida por los vecinos como una mansión de basura, con basura y escombros esparcidos por todo el perímetro de la propiedad. Un vecino incluso llegó a quejarse con la familia por un olor extraño que provenía de la propiedad, y tras una inspección más detallada, descubrieron que era el gato de la familia, que lamentablemente había muerto en la propiedad. Y de una forma bastante repugnante. Pero a pesar de saberlo, se negaron a arreglarlo. Esta crianza dura y negligente dejó a Koji extremadamente solo, y se comportaba de cualquier manera escandalosa para llamar la atención de sus padres y de quienes lo rodeaban. Durante la secundaria, era antipático y un abusador conocido, y a menudo se metía con quienes eran más débiles que él. Y esto, sumado a sus malas notas, lo convirtió en un chico extremadamente impopular en la escuela. Además, Koji cometía robos y delitos menores con frecuencia en su barrio, y este comportamiento se volvió tan frecuente que ingresó en un centro de detención juvenil siendo preadolescente. Koji entró y salió de allí durante la mayor parte de su adolescencia, y cuando llegó el momento de graduarse de la secundaria, se negó a matricularse en el instituto. En cambio, se lanzó a las calles de Osaka y se unió a una banda local de motociclistas para ganar dinero mediante actividades delictivas. Fue durante este periodo que Koji encontró a otras personas con las que podía identificarse. Esto significó que comenzó a explorarse a sí mismo. Y fue durante este periodo que Koji experimentó con su sexualidad, hasta que finalmente se decantó por una identidad bisexual. Durante este tiempo, aún vivía en casa de sus padres. Pero iba y venía a su antojo, a menudo estando fuera durante días, incluso semanas. Desafortunadamente, el comportamiento de Koji se volvió cada vez más delictivo con el paso del tiempo, y aunque sus padres tenían un historial de negligencia, no estaban de acuerdo con el estilo de vida que Koji había elegido. Tras lidiar con su mal comportamiento durante casi 2 décadas, en 2001 lo echaron del hogar familiar. Koji tenía 30 años en ese momento. Esta expulsión de su hogar impulsó a Koji a buscar un apartamento propio. Obtuvo ingresos ilegales, y como la mayoría de las viviendas de alquiler en Japón están notoriamente bien reguladas, no tenía muchas opciones de alojamiento. Sin embargo, Koji logró encontrar un propietario privado en la ciudad de Nagaba, una zona que lo acercaba al corazón de Osaka. Corría el año 2002 y Koji, de 31 años, vivía solo y hacía lo que le venía en gana, respetando la ley o no. Fue en esta etapa de su vida que Koji se dio cuenta de que podía salirse con la suya casi en todo. Y, una vez más, andaba corto de dinero. Así que regresó a su estilo de vida anterior, a atacar a los más débiles que él y a aquellos a quienes podía dominar. Y más específicamente, a los estudiantes de secundaria de los alrededores de Nagaba. En marzo de 2002, Koji se subió a su coche y recorrió las calles de Osaka en busca de sus primeras víctimas. Y fue allí donde se encontró con 3 chicos de secundaria. Para ganarse su confianza, se hizo pasar por policía y finalmente los convenció de subir a su coche. Pero una vez dentro, blandió un cuchillo hacia los chicos y esposó a uno en el asiento delantero. Amenazó a los otros 2 con el cuchillo, exigiéndoles que le entregaran sus teléfonos y dinero. Finalmente, Koji los liberó en la parte trasera de su coche, pero sujetó al otro chico, que seguía atado en el asiento delantero.
Afortunadamente, este joven también salió ileso. En Moroguchi, una ciudad vecina de Nayagawa. Uno pensaría que después de semejante crimen, Koji se mantendría discreto por un tiempo, pero no. Necesitaba el dinero. Y tan solo 7 días después, volvió a las calles, buscando nuevas víctimas. Al acercarse a los dos jóvenes, Koji les pidió ayuda con las indicaciones, pero que pudieran ver bien el mapa. Los convenció de subir a la parte trasera de su coche y, una vez dentro, Koji sacó su cuchillo antes de decirles a los chicos que se quitaran las camisas. Después de eso, les vendó los ojos y les ató las piernas. Koji condujo con los hombres semidesnudos durante varias horas antes de tomar sus pertenencias y finalmente abandonarlos en las calles de Setsu City, no lejos de donde los recogieron. Era evidente que estos ataques tenían más motivación que dinero, y quién sabía hasta dónde lo llevaría esta nueva perversión. Durante las semanas siguientes, cometió crímenes similares 2 veces más. La primera ocasión involucró a 2 jóvenes que intentaron ayudarlo con sus acciones, y la segunda a un chico que le había confiado a Koji un coche. En ambos casos, se les pidió que se desnudaran y cometieran actos obscenos. En tan solo un mes, Koji ya había secuestrado, robado y agredido a 8 estudiantes de secundaria. Sin embargo, con su víctima más reciente, cometió un error. Entre las pertenencias robadas del chico se encontraba una tarjeta de socio de un videoclub. Y, con una estupidez bastante grande, Koji la usó para alquilar una película poco después del crimen. Esto proporcionó a la policía una pista crucial sobre los recientes secuestros y, tras hablar con el personal de la tienda, identificaron a Koji como el principal sospechoso. Todas las víctimas de Koji confirmaron su identidad. El 3 de abril de 2002, Koji fue finalmente arrestado por sus acciones. Fue sentenciado a 12 años de prisión tras 8 cargos de secuestro, además de robo, obscenidad forzada y posesión de un arma ofensiva. Pasar la siguiente década entre rejas le dio a Koji tiempo de sobra para reflexionar sobre su comportamiento imprudente. Y solo si lo hubiera hecho, porque entonces este video sería mucho más corto. Pero, lamentablemente, nuestra historia continúa. Y tras ser liberado de prisión 11 años después, los crímenes de Koji Yamada solo empeoraron. En octubre de 2014, Koji luchó por encontrar trabajo después de salir de prisión. Aunque no sería imposible, ya que a diferencia de muchos países modernos, Japón no cuenta con un registro de delincuentes sexuales. Así que, tras salir de la prisión de Tokushima, y quizás uno de los momentos más interesantes de su vida, Koji optó por trabajar como especialista en descontaminación en Fukushima, que, por supuesto, en 2011 fue la ciudad afectada por un desastre nuclear provocado por un terremoto. El terremoto y tsunami de Toku, ocurrido el 11 de marzo de 2011, se considera uno de los desastres más catastróficos de Japón hasta la fecha. Con casi 20.000 muertos y más de 2.000 desaparecidos, el desastre causó daños por valor de 360.000 millones de dólares. Y la central nuclear Daiichi de Fukushima también fue afectada. Este es un caso que me gustaría abordar algún día, pero se decretó una zona de exclusión de 19 kilómetros después de que uno de los reactores nucleares de la central comenzara a emitir radiación. El desastre aún deja muchos pueblos y aldeas abandonados en la zona, pero se está trabajando para eliminar los depósitos radiactivos. Este trabajo implica retirar la capa superior de tierra radiactiva y reubicarlos en una zona más segura. Y aunque es un trabajo laborioso y engorroso, Koji lo aceptó. Sus colegas lo describieron como alguien que trabajaba con diligencia, pero en silencio. Pero de alguna manera, mientras trabajaba en la zona, consiguió novia y empezaron a verse. El trabajo no incluía muchas vacaciones, pero Koji se tomó un tiempo libre durante el Festival Bon, una festividad nacional que honra a nuestros antepasados. Esto significó que, en agosto de 2015, Koji viajaría de vuelta a Osaka en coche, con parada en Tokio a la vuelta. Y casualmente, mientras regresaba, la policía detuvo a Koji en su coche para un control rutinario. En el maletero, encontraron unas esposas y una pistola eléctrica. Koji insistió en que solo eran para defensa propia, por si acaso se descomponía en una zona oscura o peligrosa.
Y como la pistola eléctrica no se había usado antes, los agentes decidieron dejar ir a Koji. Pero solo si entregaba estos dos objetos. Me resulta un poco extraño que los agentes puedan detener a un secuestrador convicto, ver esposas y una pistola eléctrica en el maletero de su coche y no hacer ninguna conexión. Sin embargo, una vez superada esta parada rutinaria, Koji regresaba a su ciudad natal, Osaka. Tras salir de prisión tan solo un año antes, permaneció inactivo en sus actividades delictivas mientras trabajaba en Fukushima. Solo iba a casa unos días y se marchó después de las vacaciones. ¿Habría aprendido Koji Yamada de su estancia en prisión? ¿O aprovecharía su breve estancia en Osaka para volver a sus andanzas delictivas? Parece que 11 años en prisión no le habían hecho ningún bien a la moral de Koji, pues, por desgracia, tenía planes. Un plan que tendría consecuencias mucho más trágicas que sus crímenes anteriores. 12 de agosto de 2015. Era una cálida tarde de verano en Japón y el estudiante de secundaria Ryoto Oshino estaba inquieto y aburrido. No era raro que el niño de 12 años saliera al anochecer, así que alrededor de las 9 de la noche le preguntó a su madre si podía salir a ver a su amiga Natsumi Hirata, de 13 años. Quedaron en una tienda de conveniencia local, donde compraron bocadillos y refrescos para la noche. Aunque, en general, Japón es más seguro que la mayoría de los países occidentales, la necesidad de proteger a los niños sigue siendo muy importante, independientemente de si sus familias lo saben o no. Pero Ryoto y Natsumi planeaban pasar la noche fuera. Alrededor de la 1 de la madrugada, una cámara de vigilancia captó a los dos niños pequeños merodeando por un centro comercial cerca de la estación de Niagaba. Pasaron allí la mayor parte de la madrugada y a las 5 de la madrugada fueron vistos por segunda vez por la misma cámara. Pero esta sería la última vez que las cámaras de seguridad avistarían a los dos jóvenes. Aproximadamente a las 5:20 de esa mañana, una camioneta blanca de EKA se detuvo junto a los dos estudiantes. Dentro estaba Koji Yamada. Les hizo señas para que se acercaran y, aunque no sabemos qué dijeron, los convenció de subir a su auto y a partir de ahí la historia se repetiría. Los amenazó con un cuchillo, los ató y los amordazó. Pero esta vez Koji no se detendría allí, pues solo 7 horas después lo vieron en una tienda comprando cinta adhesiva. Es aquí donde la línea de tiempo se queda en blanco. No sabemos qué les pasó a Ryoto ni a Natsumi, pero su situación no pasó desapercibida, ya que en casa de Natsumi, la familia se despertó con la desaparición de su hija. Llamaron a la policía de inmediato y, dado que su desaparición se produjo a altas horas de la noche, consideraron de suma importancia encontrar a la joven lo antes posible. Se envió un mensaje a toda la ciudad entre los agentes de policía y la búsqueda se inició rápidamente. Resulta que Natsumi les había enviado un mensaje a sus amigas la noche anterior, indicando que ella y Ryota planeaban huir a Kioto. Dicho esto, la policía inició la búsqueda en la comisaría. Con el paso de las horas, la luz del día se desvaneció en una cálida noche de verano, cuando de repente, a las 11:30 de la mañana del 13 de agosto, recibieron una noticia desgarradora. Una empresa local de logística informó haber encontrado un cadáver en su estacionamiento. Trágicamente, se identificó al cuerpo como Natsumi Hirata. Se concluyó que murió por asfixia. La desaparición de Natsumi Hirata pasó rápidamente de ser un caso de persona desaparecida a un homicidio, y la policía intentaba despiadadamente encontrar al culpable. Con el descubrimiento del cuerpo de Natsumi, la familia de Ryoto entró en pánico extremo. Sabiendo que habían pasado la noche anterior juntos colaborando con las autoridades, ambas familias intensificaron sus esfuerzos para ayudar a encontrar al monstruo de Ryota y Natsumi. ¿Pero a quién encontrarían primero? ¿Podrían siquiera estar seguros de si Ryota seguía vivo? Resulta que las vacaciones de Koji habían terminado y, como estaba planeado, ya estaba de regreso a la prefectura de Fukushima. De regreso, fue a comer curry en Makaari, que encontró en la prefectura de Chiba, y publicó en Facebook que estaba delicioso. Las cámaras de vigilancia lo captaron varias veces allí, siguiendo con su vida como si nada hubiera pasado. Pero el tiempo de Koji como hombre libre se reducía rápidamente, ya que la policía había identificado su coche gracias a las imágenes de vigilancia de los alrededores de la estación de Naegaba. Incluso lo habían vinculado con las imágenes del aparcamiento.
En esta captura de pantalla, se pueden ver los faros de un coche que coinciden con los de una camioneta EK. Y este coche estuvo aparcado apenas una hora antes de que encontraran a Natsumi. Aunque Koji ya había vuelto al trabajo en Fukushima, no podía relajarse, y solo una semana después, regresó a Osaka. Pero esto sería un grave error, ya que los agentes buscaban su coche sin descanso. Fue una decisión muy estúpida, ya que probablemente no lo estarían buscando en una zona de exclusión a más de 800 kilómetros de distancia. Pero esta historia no trata de un asesino inteligente. Así que, tras regresar a Osaka, la policía detectó y siguió el coche de Koji. Con la policía pisándole los talones, Koji los condujo hasta un pequeño bosque de bambú junto a una vía férrea en Kashibara, Osaka, antes de detener su vehículo y salir con las manos en alto. Fue detenido por la policía y se registraron los alrededores. Y allí, en un pequeño terreno removido, la esperanza y la fe de la familia de Ryoto habían muerto trágicamente. La policía encontró los restos del joven Ryoto Oshino, y la causa de su muerte también fue asfixia. Koji fue arrestado de inmediato bajo sospecha de asesinar a estos dos estudiantes. Y a medida que la situación se desarrollaba a su alrededor, parecía mostrar muy poco remordimiento. Durante el interrogatorio, Koji insistió en su inocencia. Al parecer, él solo fue el responsable de este horrendo doble homicidio. Afirmó que, al parecer, un segundo hombre dominó y mató a ambos estudiantes, y luego le ordenó a Koji que retirara sus cuerpos. Pero, obviamente, nunca se encontró un segundo motivo y Koji jamás ha revelado sus motivos, su razonamiento ni sus acciones. Con su defensa increíblemente débil, sumada a las pruebas circunstanciales y de ADN, Koji fue rápidamente declarado culpable de los asesinatos de Ryoto Oshino y Natsumi Hirata. Y estando en Japón con un crimen tan despreciable como el suyo, además de un oscuro y retorcido historial criminal, Koji se encontró con la pena de muerte. Apeló esto en múltiples ocasiones durante los años siguientes, pero nunca tuvo éxito. Koji ahora vive el resto de su vida tras las rejas hasta que llegue el día en que finalmente se ejecute su pena de muerte. Sin juego de palabras. Koji Hamada es un hombre enfermo y retorcido que ha marcado para siempre la vida y la mente de numerosos jóvenes y sus familias. Desde los chicos a los que maltrató y robó hasta la muerte de dos adolescentes inocentes, ambos secuestrados mucho antes de lo esperado, dejando atrás a familiares y amigos afligidos. Uno de los aspectos más frustrantes de este caso es que se trata de un lugar equivocado en el momento equivocado. A las 5 de la mañana, Natsumi y Ryoto deberían estar en sus camas, sanos y salvos. Claro que sus amigos les contaron que planeaban huir juntos a Kioto. Así que, quizás se escaparon de casa. Pero aún así, es obligación de los padres cuidar de sus hijos. Y lo más probable es que, en la mayoría de los casos, en esta situación, no les ocurra ninguna desgracia. Pero, trágicamente, esa noche, las probabilidades no estaban a su favor. Y así, otro caso inquietante de Japón. Un país seguro, pero todos los crímenes reales que provienen de aquí siempre parecen tan desastrosos. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.